Muy buenos días amigos, una cordial bienvenida. Domingo es fiesta para conocer un poquito más de la palabra de Dios. Soy Carlos González y como siempre le damos ahora la bienvenida al Padre Gerardo Baste, sacerdote de la Compañía de Jesús. Gerardo, muy buenos días, un placer saludarte. Muchas gracias Carlos, buenos días a ti y a todos los que nos escuchan todos los domingos. Y efectivamente hoy volvemos a reunirnos en Domingo es fiesta para conocer un poquito más en profundidad la palabra de Dios. Me dará pues mucho gusto conversar contigo y con todos nuestros oyentes para profundizar en las enseñanzas del Evangelio de hoy. Correcto, Gerardo. Entonces vamos a escuchar la palabra de Dios. Sea para Pedro, Santiago y Juan. Gerardo, con esto explícanos de qué se trata el Evangelio de hoy. Bueno, han visto que es la transfiguración y como saben estamos en tiempos de Cuaresma. Y Cuaresma es una intensa preparación en el camino cristiano. Y todas las reflexiones diarias nos van instruyendo poco a poco en ese camino. Y las reflexiones dominicales como la de hoy, por ejemplo, vienen a ser hitos principales del camino cristiano. Bueno, pues el tema del primer domingo de Cuaresma, que fue el domingo pasado, fueron las tentaciones. Pues cuando uno se pone a vivir como lo propone Jesús, empieza a tener dificultades. Y entonces el enemigo nos va a tentar a abandonar el camino para que finalmente no hagamos lo que Dios quiere. Pero Jesús ya nos enseñó el domingo pasado a rechazar las tentaciones a una vida más fácil y a seguir adelante en el camino a pesar de las dificultades. Bueno, pues hoy, en este segundo domingo, la Iglesia nos invita a meditar en la transfiguración del Señor. Hay que tener en cuenta que se trata de una enseñanza que, como veremos, está destinada a tranquilizar a sus discípulos. Así es que te invito, Carlos, a que conversemos acerca de ella. Perfecto, Gerardo. Y ya que mencionas el pasaje de las tentaciones del domingo pasado, ahora te consulto. ¿Hay alguna relación entre las tentaciones y el pasaje de la transfiguración del día de hoy? Bueno, mi inmediata respuesta es que sí hay relación. Pues en Cuaresma hay una especie de continuidad pedagógica, ya que se nos está enseñando apretadamente el camino de Jesús. Al reflexionar en el pasaje de las tentaciones, vimos que no bien nos ponemos a seguir el camino de Jesús, empezamos a ser tentados a abandonarlo. Y la razón es que vamos a entrar en conflicto con el mundo por nuestra postura en favor de la verdad, la justicia y la vida. Y quienes son del mundo y se ven afectados por nuestra honestidad, nos van a empezar a atacar. Entonces, ante estas molestias que nos vienen, el enemigo nos tienta a abandonar el camino de Jesús, a dejarlo de lado y a seguir soluciones más fáciles y cómodas. Pero el problema es que son soluciones que finalmente nos hacen cómplices de los que son del mundo. Bueno, pues hoy la transfiguración nos enseña que si a pesar de todo continuamos en el camino del Señor y no lo abandonamos, entonces veremos su gloria. Y veremos que lo que nos espera al final de su camino es una vida maravillosa, eterna, feliz, en compañía de los que queremos. El pasaje de la transfiguración es pues una especie de paréntesis en este camino de Cuaresma, por medio del cual Jesús nos anima a que sigamos adelante y a que no dejemos de lado nuestros esfuerzos por vivir a la luz de la verdad y de la justicia, pues vale la pena hacerlo, ya que el final de su camino es glorioso, extraordinario, de felicidad, de cielo. Ahora, entonces, Gerardo, para iniciar nuestra conversación acerca del pasaje de hoy, ¿nos puedes, por favor, ubicar en el contexto? Claro, Carlos, con mucho gusto. Mira, el relato de Mateo inicia diciéndonos que Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y se fueron con ellos a una montaña alta. Pedro, Santiago y Juan fueron los amigos más cercanos de Jesús, sus íntimos amigos, especialmente Pedro. Y estos tres apóstoles van a ser testigos privilegiados de momentos muy importantes en la vida de Jesús, como por ejemplo su agonía en el huerto. Entonces, irse con ellos solos ya nos está indicando que va a suceder algo importante. Bueno, pues estos tres discípulos ya empezaron a recorrer el camino de Jesús y ya vimos que se trata de un camino de tentaciones y luchas interiores, y más adelante veremos también que es un camino lleno de dificultades y problemas. Bueno, pues ahora Jesús busca enseñar a los suyos que si bien su camino es exigente y empinado, también es un camino de triunfo y de victoria, y que vale la pena caminarlo. Y esa alta montaña, según la tradición, sería el monte Tabor.
que tiene una forma de campana con una altura de unos 400 metros sobre la llanura y sobresale por estar solo en medio de la llanura de Galilea. Ahora, efectivamente, el pasaje de Mateo nos habla de la montaña, Gerardo, pero también de la presencia de Moisés y Elías y de la transfiguración. ¿Nos podrías aclarar esto, por favor? Mira, Carlos, el texto dice que se los llevó aparte a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Bueno, pues es de notar que la montaña señala siempre en la Escritura un lugar de encuentro con Dios. Y así como Moisés subió al monte Horeb para encontrarse con Dios y recibir los 10 mandamientos, ahora Jesús sube a la montaña para encontrarse con su Padre. Y luego nos dice que Jesús se transfiguró, es decir, que cambió de forma delante de ellos. Su rostro resplandeciente, sus vestidos blancos como la luz, apuntan hacia un nuevo estado de vida, extraordinario, superior, absolutamente mejor que este. Bueno, pues de esta manera se nos enseña acerca del estado al que llegaremos los que caminemos por el camino que Jesús nos está proponiendo. Y el texto también menciona la presencia de Moisés y Elías, que fueron dos grandes personajes del Antiguo Testamento, y nos dice que se pusieron a conversar con él. Bueno, pues con la presencia de Moisés y Elías, Jesús nos quiere enseñar que el final de su camino nos ubicará entre los grandes de Israel, pero además nos enseña que si caminamos su camino hasta el final, vamos a poder compartir el cielo con todos aquellos que también han hecho la voluntad de Dios. Clarísima la explicación, Gerardo. Te voy a pedir unos segundos y luego vamos a regresar con este importante diálogo. Pausa y volvemos en Domingo es Fiesta. Soy Carlos González, estamos junto al padre Gerardo Baste conversando sobre la transfiguración de Jesús aquí en Domingo es Fiesta en RPP, la voz de todo el Perú. Gerardo, tengo una curiosidad. ¿Y cuáles son los efectos que esta visión tuvo en los tres amigos de Jesús? Mira, Carlos, el pasaje solo nos cuenta la reacción de Pedro. Y su reacción fue de una enorme dicha, pues exclamó: ¡qué bien se está aquí! La experiencia de la transfiguración no solamente se limitó a ver, ellos también van a sentir. Y parece que lo que sintieron fue un adelanto de la felicidad del cielo. Sintieron la dicha a la que nos lleva el camino de Jesús, y que será la dicha que todos compartiremos al final de su camino, pues efectivamente estaremos bien, y muy bien. Pero Jesús también nos va a enseñar que no será necesario esperar hasta llegar a la meta para gozar de esa gloria. Ya aquí y ahora nos promete la felicidad en este mundo a quienes seguimos su camino, aunque será una felicidad con restricciones, pues nos promete felicidad con persecuciones. Es decir, podemos ser felices, pero no con esa dicha absoluta que experimentaremos en la otra vida. Sin embargo, esa alegría profunda que experimentó Pedro y que le llevó a decir: ¡qué bien se está aquí!, ya desde ahora podemos ir gustándola y saboreando ese 100 por 1 que nos ha prometido hasta llegar a decir con Pedro: ¡qué bien se está aquí! Lo cierto es que la felicidad en este mundo solo la alcanzaremos si caminamos el camino de Jesús con consecuencia y si vivimos a fondo lo que nos enseña. Es decir, si buscamos el bien de los demás, si ayudamos, si servimos, si nos ponemos siempre del lado de lo que es justo, si estamos siempre del lado de la verdad y si perdonamos todo. Gerardo, y en este momento tenemos una consulta de nuestros oyentes respecto al Evangelio de hoy. Vamos a escucharlo y después estaremos atentos a tu respuesta. Hola padre, mi nombre es Silvia y vivo en Huancayo. ¿Nos puede decir por qué Pedro sugirió hacer 3 tiendas? Una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Sí, Silvia, claro, con mucho gusto. Mira, debemos siempre tener presente que los evangelios son catecismos, escritos para que aprendamos el camino de Jesús y su camino. Ya a estas alturas, el evangelio ya nos ha enseñado que debemos seguir adelante en el camino de Jesús, pues si lo hacemos, alcanzaremos la gloria del final. Pero el enemigo no va a querer perder. Y como la transfiguración ya nos convenció que hay que seguir adelante, el enemigo va a intervenir, pero para inmovilizarnos y para que no sigamos avanzando en el camino de Jesús. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues va a buscar que congelemos la experiencia. Y esto es precisamente lo que pasó con Pedro, quienes, encandilados por la experiencia espiritual que estaba viviendo, le dijo a Jesús:
Si quieres, haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es decir, ¿para qué seguir adelante? Quedémonos aquí y hagamos 3 tiendas. Porque el enemigo siempre nos va a tentar a que no sigamos adelante. Y nos va a animar a que hagamos 3 tiendas, que nos quedemos aquí. Nos hace sentir satisfechos con lo hecho hasta el momento y de esa manera nos anima a detenernos. Algo así pasó en la ascensión del Señor, cuando lo vieron a Jesús subir al cielo, se quedaron extasiados todos y se apareció un ángel del Señor que les dijo: ¿y qué hacen estáticos? ¿Qué hacen mirando al cielo? Vayan a Jerusalén y pónganse a trabajar por el Señor. Bueno, pues esto mismo es lo que nos enseña el pasaje de la Transfiguración. La cercanía y la gloria del Señor no deben inmovilizarnos, no nos deben dejar estáticos o paralizados, sino todo lo contrario. Lo que debemos hacer es recargarnos de la gracia de Dios y bajar de la montaña dispuestos a ponernos a trabajar por Él. Nunca hay que dejar de colaborar con Dios y de ninguna manera permanecer inmóviles pensando que ya hemos hecho suficiente. Pues en el trabajo para que Dios reine, nunca nada es suficiente. Discúlpame, Gerardo, pero nos dice Mateo que la experiencia de espiritualidad siguió adelante. Sí, en efecto, Mateo nos dice que Pedro todavía estaba hablando cuando escuchó una revelación de Dios mismo. Dice el texto que una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Bueno, pues la voz y la nube son 2 maneras como en el Antiguo Testamento, en tiempos en que Israel andaba por el desierto, se describe la revelación de Dios. Y la revelación aquí es que Jesús es su Hijo, su amado, su predilecto. Por tanto, si es que queremos transfigurarnos también nosotros, si queremos llegar a ser como Jesús, tenemos que escucharlo y hacer como Él. Pues Jesús es ese mismo Hijo amado que fue puesto en cuestión durante las tentaciones. Si recuerdan, el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, transforma las piedras en pan. Si eres hijo de Dios, tírate del alero. Si eres hijo de Dios, te daré lo que quieras. Ahora bien, como Jesús rechazó las tentaciones y no lo adoró, ahora ante sus 3 discípulos el Padre lo confirma como su Hijo y lo revela como su amado y su predilecto. Entonces, en estas palabras del Padre, las enseñanzas de Cuaresma vuelven a unir el pasaje de las tentaciones con el de la transfiguración. ¿Estoy en lo correcto, Gerardo? No, efectivamente, eso es lo que he tratado de decir. Como ya se dijo, hay una continuidad pedagógica entre las tentaciones y la transfiguración. Si recuerdan, en el pasaje de las tentaciones el tentador dice: si eres hijo de Dios, elige hacer tu voluntad, lo que te sea a ti más conveniente, porque tú eres hijo de Dios. Y aquí en la transfiguración se nos enseña: no elijas hacer tu voluntad, elige escucharlo y hacer su voluntad. En el pasaje de las tentaciones, la tentación que nos propone el enemigo es: elige lo más cómodo para ti, mientras que en el pasaje de la transfiguración nos dice: no hagamos 3 tiendas, no aprovechemos el poder y la fuerza de Dios para buscar nuestra propia comodidad. El Evangelio nos está enseñando que aun cuando estemos cerca de la gloria de Dios, el tentador siempre va a buscar nublarnos la visión y hacernos elegir lo que nos conviene y no lo que Dios quiere. Por tanto, hay que estar muy atentos para no dejarnos engañar. Lo cierto es que en el camino de Jesús las tentaciones estarán siempre presentes. Pero Dios nos dice que no escuchemos al enemigo, sino lo escuchemos al Hijo. Escúchenlo. Mateo termina su relato diciéndonos que los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Bueno, pues este es el temor natural que nos invade cuando nos encontramos ante el Señor del universo, ante quien nos sentimos indignos, frágiles, débiles, dependientes. Pero Jesús, que está allí, les devuelve la paz. Pues se acercó y tocándolos les dijo: levántanse, no teman. Excelente la explicación, Gerardo. Gracias. Muchas gracias por enseñarnos todo lo relacionado a la transfiguración de Jesús. Y esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a compartir en este momento. El 7 de marzo la Iglesia recuerda a las santas Perpetua y Felicidad. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta muy buena noticia? Bueno, en realidad me da mucho gusto poder contarles algo de estas 2 santas que fueron realmente extraordinarias en el siglo III, ¿no? Vivieron a fines del II siglo e inicios del III, en Cartago.
una ciudad al norte de África, en lo que hoy es Túnez, y que formaba parte del Imperio Romano. Bueno, Perpetua pertenecía a una rica e importante familia de Cartago y Felicidad era su esclava. Bueno, pues sucedió que en el año 202, el emperador Septimio Severo ordenó una durísima persecución contra los cristianos. Y Perpetua, Felicidad y 3 de sus esclavos varones eran en ese momento catecúmenos, es decir, se estaban preparando para recibir el bautismo. A causa de la persecución, Perpetua, con solo 22 años de edad y un hijo con pocos meses de nacido, fue arrestada y acusada de ser cristiana. Y también fue arrestada Felicidad, que estaba embarazada, junto con sus 3 esclavos. Bueno, pues los jueces, pues conmovidos, intentaron de convencer a Perpetua y a sus esclavos que volviesen al paganismo, que no siguiesen el cristianismo. Pero ellos se negaron y fueron condenados a muerte. Todo estaba listo para su ejecución, para que tenga lugar durante unos eventos deportivos en honor al emperador, y las mujeres iban a ser decapitadas y los hombres ser arrojados a las bestias salvajes. Bueno, pues mientras esperaban la muerte, fueron bautizados. Y durante esa espera, Perpetua escribió un diario contando lo que le estaba sucediendo. Su martirio tuvo lugar en Cartago el 7 de marzo del año 203. El diario de Perpetua, junto con los escritos de otros testigos, se leían en la iglesia en esos tiempos, y la historia de sus martirios fue muy edificante para los creyentes de los siglos IV y V. Tal vez por ello los nombres de Perpetua y Felicidad se mencionan en la plegaria eucarística 1 durante la Eucaristía. Qué interesante conocerlo de Perpetua y Felicidad, Gerardo. Hemos llegado ya a la parte final del programa, pero antes queremos recibir la bendición de Dios, Gerardo. Sí, Carlos, durante este tiempo de Cuaresma, pues pidamos de manera especial a Dios su bendición para que nos ayude a caminar su camino. Que como hemos visto, si bien es difícil, Él siempre estará acompañándonos. Y pidamos que Él pues nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca siempre con todos nosotros. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes y a todos les deseo un muy buen domingo y una excelente semana. Buenos días. Un gran abrazo, Gerardo, y también un gran abrazo para todos los peruanos. Que tengan un gran domingo. No perdamos la fe ni la esperanza de que podemos construir un Perú mejor. Muchísimas gracias. Hasta una próxima edición de Domingo de Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días.